Estimados estudiantes, tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que también ya han llevado en cuarto año, IGDAS, el Sistema Internacional de Evaluación y Detección de Caries. Prácticamente hoy lo vamos a ver desde un punto de vista más salubrista, porque ya la parte clínica también lo hemos tocado en otras materias como odontopediatría, ¿no? Claro que vamos a tocar un poco de la parte clínica para recordarla, pero hoy la veremos desde un punto de vista más de salud pública, ¿no? Cómo es que IDAS en sí forma ser parte o una pequeña parte de todo lo que es ese proceso del manejo y control de lo que es el proceso de caries, porque prácticamente IDAS ha llegado a ser solamente una partecita de cómo los salubristas vemos el proceso de caries, ¿no? Y cómo es que manejamos IDAS para poder nosotros controlar este proceso. ¿Ok? Entonces, hablamos de lo que es IDAS en esta mañana, estimados estudiantes. Espero que en un momento más podamos subir la grabación para que todo esto pueda estar compartido en quinto año. Buenos días, empecemos. Lo que vamos a ver hoy prácticamente es recordar AIDAS como lo que es, ¿no? El Sistema Internacional de Evaluación y Detección de Caries. Cuando nosotros hablamos de IDAS, tenemos que ir un poquito al pasado, ¿no? La anterior clase les hablaba un poquito de lo que era CPOD, y hablaba prácticamente de que CPOD tiene muchas falencias, ¿no? Tenía muchas falencias, pero IGDAS complementaba. No es que no, lo que nos interesaba de IGDAS es que sí o sí nos permitía ver de todo el proceso de la caries los estadios iniciales. Nos permitía prácticamente IGDAS diagnosticar precozmente para actuar también precozmente, cosa que CPOD no nos permite, porque CPOD lo único que ve, como lo mencionaba en esa clase, es solamente ve ya lesiones establecidas de caries y no así los estadios iniciales del proceso de caries, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos de CPOD, sabemos que tienen bastantes limitantes. Otro índice que nosotros manejamos, Monty Hunt, en el cual nosotros vemos prácticamente la localización, dónde se ubica la lesión de caries y la progresión de caries. ¿Ok? Entonces, prácticamente, si hablamos de IDAS a nivel de especificidad y sensibilidad, IDAS prácticamente integra estas variantes, ¿no? La lesión de caries, localización, progresión. Entonces, para IGDAS, en su momento, cuando fue creado, la detección y la evaluación prácticamente era la misión de este sistema, ¿no? Que prácticamente ha sido un sistema que tiene como fundación IGDAS el 2004. Mire, ya son 20 años de aquello y aún así nosotros no estamos logrando dominar lo que es este sistema, que es internacional y prácticamente creo que en valoración de caries es el idioma universal. Entonces, prácticamente IGRAS se establece como un sistema armonizado basado en evidencias para conducir información de la mejor calidad. Información de la mejor calidad, lógicamente, ¿para qué? Para toma de decisiones sobre el diagnóstico de este proceso de caries, sobre el pronóstico y además sobre el manejo clínico. Los otros sistemas, como les decía, tienen un poco de discrepancia en la observación de lo que se evalúa. No tienen el mismo, no hay unificación de pensamientos en lo que es CPOD, ¿no? Entonces era un poquito complicado generar los mismos resultados con un instrumento que entendíamos de manera diferente en diversas regiones. ¿Ok? Entonces, prácticamente, y desde el 2004 publicó un sistema que se desarrolló para facilitar, lógicamente, el manejo adecuado de caries clínica. Pero no estábamos en ese entonces, 2004, el pensamiento, los profesionales no estaban listos para lo que era un pensamiento preventivo. O sea, no había ese pensamiento creado aún en nuestros profesionales. Y en ese entonces éramos todavía un poquito más quirúrgicos, muy invasivos. Hablábamos un poco en la práctica clínica, yo recuerdo, en la parte de que llevaban era prácticamente cavidades de Black, hablar solamente de restauraciones, pero hoy en día
lógicamente vemos, ¿no?, un cambio de pensamiento. Nuestro pensamiento profesional prácticamente es más mínimamente invasivo. Si venimos de un pensamiento de nuestra profesión, ¿no? Venimos prácticamente de un pensamiento donde cuando utilizábamos amalgamas y hacíamos en una pieza la famosa extensión por prevención. Y entonces agrandamos mucho más allá la cavidad o la lesión de caries para que la amalgama pueda ser una retenida y dos, pueda tener, digamos, un poco mayor volumen para poder ejercer esa función masticatoria y pueda ser retentiva también en la pieza. Entonces, hacíamos una extensión por prevención, pero hoy en día ya el pensamiento es mientras más tejido natural podamos hablar de la pieza, o sea, mejor, porque tenemos un pensamiento ya con la tecnología, vemos que hay muchos avances en los sistemas adhesivos, en las resinas, prácticamente la adhesión, los sistemas adhesivos son los que han ido cambiando este pensamiento, porque hoy en día mientras menos tejido elimines, mucho mejor, mientras más tejido remanente sano puedas dejar en la pieza es mucho mejor. ¿Comprenden? Entonces, esa evolución de los materiales nos ha permitido también cambiar nuestro pensamiento, pero también el pensamiento y el conocimiento de las nuevas teorías de caries también nos ha ayudado a nosotros a generar ese pensamiento más mínimamente invasivo. ¿Ok? Entonces, para IGDAS, la misión principalmente era detección y evaluación. O sea, permite detectar de manera precoz para limitar el proceso de caries también de manera precoz. Pero como les decía, todo tiene su evolución. IGDAS también ha ido evolucionando a través del tiempo, porque sabemos que prácticamente IGDAS en su misión como detección y evaluación no contemplaba la parte preventiva. Entonces ha formado a ser solamente una parte o ha venido a ser una parte de todo lo que es este proceso y manejo, ¿no? Entonces aquí ya hablamos prácticamente del ICCMS, el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de la Caries. Y con el ICCMS prácticamente viene lo que es el 4D caries. A partir del grupo IGDAS, o sea, prácticamente IGDAS es el pilar y ha ido evolucionando y aquí tenemos el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries. O sea, este Sistema Internacional de Clasificación y Manejo hace la evaluación, como lo hace IGDAS, hace la clasificación, detección, evaluación, pero también hace síntesis en los factores de riesgo o que generan riesgo de caries en el individuo. O sea, hace síntesis en el riesgo a caries. Entonces, este sistema internacional de clasificación y manejo, que como les digo, es prácticamente la evolución de lo que es ICDAS, el objetivo que tiene es prevenir el proceso de caries, detener las lesiones y preservar la estructura dental. Entonces, ICDAS prácticamente lo único que hacía era detectar y evaluar. Pero ahí le hemos sumado un punto importante, la prevención. Entonces, el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo contempla en su concepto, en su definición, este punto clave que es la prevención de este proceso. ¿Ok? Entonces, IGLAS ha ido evolucionando también con el tiempo. Evidentemente, ha sido un consenso internacional de expertos en cardiología que no solamente han querido ver la parte de detección y evaluación, sino que realmente le han dado énfasis a lo que hoy en día tenemos en el pensamiento profesional, ¿no? La prevención, prevenir la enfermedad. ¿Ok? Entonces, como objetivo les decía, prevenir, detener lesiones y preservar la mayor cantidad de estructura dental. Y eso ha sido gracias a qué? A la tecnología.
los nuevos conocimientos de adhesión, los nuevos conocimientos de todo lo que es cariología, caries. Entonces, este sistema internacional de clasificación y manejo contempla dentro de él lo que es el 4D caries de management. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Las 4Ds viene una, determinar, dos, detectar, determinar, detectar, decidir, y do, que viene del inglés, que es hacer, ¿ok? Entonces, es por eso es que se le llama 4D, CAR o CARES, ¿ok? Primero determina, pero determina que el riesgo del paciente a contraer la enfermedad o a generar este proceso, ¿ok? Dos, tiene que detectar. Y cuando hablamos de detectar, prácticamente detecta la lesión de caries en el estadio de caries que se encuentra a través de lo que es IGDAS. Tres, decide, de acuerdo a lo que ha encontrado en la parte de, de determinar los riesgos y en la parte de las lesiones encontradas ya en boca del paciente, decide qué es lo que va a hacer, cómo va a controlar, va a limitar este proceso de caries. Toma una decisión. Y cuatro, tomada la decisión, lógicamente la tiene que realizar. Entonces, el 4 de Caries Internacional prácticamente hace estas cuatro acciones, donde IGDA solamente es el paso 2 o la acción 2, que es de evaluar. ¿Ok? Pero como les decía, el 4 de Caries, el índice internacional de clasificación y manejo, lo que hace prácticamente son estas 4D. Entonces hace un manejo más profundo de lo que es este proceso de caries. Determina, determina el riesgo del paciente a contraer esta enfermedad, a generar este proceso de caries, detecta a través de IGDAS la lesión presente de caries, el estadio en el que se encuentra, y de acuerdo a esta evaluación de riesgos y evaluación de las lesiones encontradas en la boca del paciente, lógicamente tomamos decisiones que en el paso 4 o en la acción 4 hay que realizar. ¿Ok? Entonces, determinamos riesgos del paciente. IGDAS, como les decía, solamente ya viene a ser una partecita de este concepto de manejo de caries, donde nosotros lo único que hacemos en IGDAS es valoración. ¿Ok? Evaluación y valoramos. Y ya en el paso 3, que es la tercera D, decidimos, tomamos decisiones de acuerdo a lo encontrado en nuestro paciente o en nuestra población, dependiendo del tipo de estudio que estemos generando. Aquí ya vamos a clasificar al paciente con leve, moderado, severo. Vamos a ver prácticamente los riesgos que él tiene, porque cada persona es un individuo diferente a otro, ¿no? Entonces tiene a veces diferentes riesgos. Una población es diferente a otra, entonces los riesgos también que ellos tienen en salud pública son diferentes. Y lógicamente IGDAS lo manejamos solamente ¿para qué? Para valorar y evaluar las lesiones de caries existentes y el estadio. Lógicamente deseamos. IGDAS sí contempla la parte de estadios iniciales de la caries. Entonces, si ustedes quieren generar prácticamente un proyecto que involucre, qué sé yo, un índice de cariológico en su población cuando vayan a rural, lógicamente el índice ideal para hacer esto es este ICC, o sea, este Sistema Internacional de Manejo y Clasificación de Caries, ¿no? Que contempla estas 4Ds, donde ustedes en la población determinarán los riesgos existentes en esa población y en el paso 2 recién van a utilizar este sistema internacional como instrumento también para generar variables en su estudio, en su proyecto. Entonces, el IDAS. Entonces, valorarán paciente por paciente de la población en general. Del universo, lógicamente, sacarán una pequeña muestra para generar este proyecto. Y una vez que ustedes determinen los riesgos de esta población, determinen el estado de cada individuo de la muestra del estudio,
y de acuerdo ahí, qué tipo de lesiones tiene, en qué situación estaría o qué tiene, lógicamente con estos dos tomarán y clasificarán, o sea, tomarán una decisión clasificando a su población. Tendrán una población con un riesgo alto, moderado, muy severo. Entonces, de acuerdo a esto, van a poder generar decisiones o van a poder, por lo menos, plantear una propuesta de solución al problema. Y una vez propuesta y decidida la acción, lógicamente en el cuarto paso ustedes van a realizar, hay que hacer. Entonces determinamos los factores de riesgo, detectamos el estadio, valoración de la caries con IDAS, de acuerdo a eso tomamos decisiones y prácticamente el último paso es hacer. Esta sería la secuencia ideal. Este sería prácticamente el sistema que ustedes deberían manejar para su proyecto cuando vayan a lo que es su servicio rural. Si es que van a hacer y van a tomar como punto clásico, lógicamente, lo que es el índice cardiológico de la población, provista de una manera más actualizada, utilizando un sistema, un instrumento prácticamente más universal que nos va a permitir prácticamente tener mayor resultado para aprovecharlo en lo que es la parte epidemiológica y en la parte clínica. Entonces, este es el proceso que se debería manejar cuando ustedes hacen un proyecto un proyecto cardiológico, una investigación cardiológica en la población donde ustedes les toque. ¿Ok? Aquí también hay que darle un poquito más de lo que es, así como lo han ido viendo, ¿no? IDAS, detección, valoración de lesiones de caries. ICCM, prácticamente el Sistema Internacional de Manejo de la caries ha implementado un punto más, que la prevención. Entonces, cuando hablábamos de prevención, hablábamos de que el paciente, el individuo, la población tiene factores de riesgo que lo llevan a una enfermedad. ¿Ve? Pero ahí después ha generado prácticamente el GCCM. Este sistema internacional también nos habla y menciona en su concepto que aparte de la prevención, como lo viene manejando prácticamente las 4D, ¿no? O sea, el ICCMG, el Sistema Internacional de Manejo de la Caries, habría que contemplar esta sombrilla de atención. Este puntito prácticamente habla en sí de las mismas 4Ds, que es determinar, detectar, decidir y hacer, pero aquí le suma un concepto más de lo que es la parte salubrista, que es las condiciones del paciente. ¿Qué condiciones tiene este paciente más allá de sus riesgos? ¿Será que este paciente, aparte de tener riesgos o factores de riesgo que lo inducen a la enfermedad, este paciente en sus condiciones tendrá acceso a salud pública, tendrá educación, tendrá nutrición? Entonces, son factores que prácticamente han sido contemplados en esta sombrilla de atención para el correcto manejo de este proceso de caries en el individuo y la población. Entonces, como les decía, IGDA solamente es un pequeño paso de lo que es el manejo de caries desde el punto de vista salubrista, desde el punto de vista clínico, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, este GCCM introduce el concepto de que también hay que contemplar condiciones del paciente. Acceso a atención en salud pública, la educación del paciente y la nutrición. Si se dan de cuenta, todos estos conceptos han ido saliendo de todo lo que son los conceptos y definiciones de caries, de ese proceso y esa evaluación, bueno, ese proceso y evolución que ha ido en nuestro conocimiento de caries. Porque en algún momento nosotros hablábamos también de lo que son los 3 puntos fundamentales para la caries,
Hablábamos de que también hay factores secundarios, terciarios. Entonces, prácticamente este, este sistema internacional o este consenso que se ha hecho para el manejo apropiado del proceso de carios contempla todos esos puntos desde un punto de vista de salubrista y clínico, que tienen que tener, o bueno, prácticamente que hay que tomar en cuenta para tomar decisiones de cómo vamos a manejar a nuestra población y al individuo. ¿De acuerdo a qué? A sus riesgos. ¿De acuerdo a qué? A las lesiones presentes en la boca del individuo. Pero también contemplemos qué? Sus condiciones de acceso a lo que es atención pública. Tal vez no las tiene, tal vez en esa población solamente hay un centro de salud que ni siquiera tiene un equipo y van a ver cuando vayan a rural, hay centros de salud que atienden partos, atención dental, todo, pero ni sillón odontológico tienen. Lo único que se hace es el kit de forceps y exodoncia, 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 casi todo es exodoncia. Entonces, este paciente prácticamente no tiene las condiciones, no tiene el acceso prácticamente a otras opciones que no sean más que quirúrgicamente, ¿no? Entonces no va a poder ser, no tiene las mismas condiciones que otra población que realmente tiene centros de salud con todo el equipamiento, inclusive hay poblaciones que tienen hospitales de segundo nivel. Entonces, estos factores también tienen que ser contemplados y es lo que nos habla el GSCM. Habla de una sombrilla de atención. Contemplemos, aparte de lo que es en 4D, que tome en cuenta la prevención, contemplemos también las condiciones de acceso a salud pública, las condiciones del paciente en su educación, en la parte nutritiva también, que habla de nutrición, este concepto. Entonces, como les decía, IGDAS solamente es una partecita de todo este sistema de manejo de este proceso, que ha ido evolucionando, evidentemente. IGDAS es el pilar. A partir de los conocimientos de IGDAS, se ha ido sumando detalles que nosotros contemplamos importantes para poder manejar este proceso cariológico en un individuo, en nuestra clínica, como también en una población. ¿Ok? Todo tiene una evolución y eso nos ayuda a cambiar los pensamientos. Lo mismo que les decía, ¿no? En caries hemos pasado de una extinción por protección a prácticamente a mínima invasión. Mientras menos tejido nosotros eliminemos, mejor. Mientras más tejido sano y remanente podamos salvar, mucho mejor. Y eso es gracias a la tecnología y a los sistemas adhesivos, que sí o sí en la clínica, les recalco, ustedes deben conocer y dominar. Porque ese va a ser su diario vivir. Ustedes van a estar constantemente tratando lesiones de caries gracias a la adhesión. ¿Ok? Tienen que conocer muy bien sus sistemas adhesivos. Entonces, una vez visto este punto de IGDAS desde un punto de vista salubrista, sabemos que lógicamente IGDAS ha tenido una evolución, que prácticamente han ido sumando varios factores a medida que ha ido pasando el tiempo, desde el 2004 que se ha empezado a generar este sistema internacional de evaluación de caries. Entonces ha ido evolucionando con un 4D, con una sombrilla de atención, porque le teníamos que sumar varios puntos importantes para lograr tratar la enfermedad. Entonces hablemos de lo que nos aqueja hoy, IDAS en relación a lo que es caries. ¿Ok? Nosotros cuando hablamos de caries, prácticamente o cariología, hablamos de lo que es la ciencia que estudia todo lo relacionado al tema de caries. O sea, todo respecto a diagnosticar el proceso de caries, a controlar el proceso de caries, a prevenirlo y a tratarlo. ¿Ok? Lógicamente hay concepciones patogénicas actuales de caries. O sea, y a esto voy, ¿no? Si yo solo les enseño como tal, IGDAS, solamente a valorar y a detectar lesiones de caries,
porque eso es lo que hace EIDAS, decíamos, ¿no? Detecta y evalúa. Evidentemente, EIDAS contempla los estadios iniciales, los contempla. Y eso es algo muy, muy importante en el sistema internacional EIDAS. ¿Ok? Pero si yo solamente les enseño eso, sin tomar en cuenta que realmente hay otros factores que ponen en riesgo a tu individuo, a tu población, para que genere esta enfermedad, de que también hay una sombrilla que nosotros debíamos ver, ¿no? Esta sombrilla de atención que engloba prácticamente las condiciones del paciente en esa población o las condiciones del paciente como individuo en nuestra clínica. Si yo solamente les enseño IGDAS desde el punto clínico, prácticamente estoy haciendo una incoherencia, porque no estoy enseñando a controlar la patología más prevalente en el mundo, que es, en este caso es la caries. Si solamente vemos IGDAS desde un concepto de valoración, lógicamente nunca vamos a lograr controlar esta enfermedad, la enfermedad más prevalente en el mundo. ¿Ok? Solamente nos dedicaríamos a restaurar lesiones causadas por este proceso de caries. O sea, solamente restauraríamos. Cuando nuestro concepto como profesionales estomatológicos debería ser enfrentarnos a esta enfermedad y controlarla. Pero no, lo que estamos haciendo actualmente, a pesar de que mire, ya son más de 20 años que está IDAS en el concepto y ha ido evolucionando, sumándole factores de prevención, sombrilla de atención, condiciones del paciente, pero solamente nos estamos poniendo desde un punto de vista de restaurar lesiones por el proceso de caries. Solamente estamos restaurando. ¿Ok? Prácticamente no nos estamos enfrentando a uno de los desafíos más importantes de nuestra profesión, que es controlar la enfermedad de caries, la enfermedad más prevalente. Entonces estamos haciendo algo mal. ¿Comprenden? No estamos aprendiendo prácticamente a controlar, a manejar esta enfermedad que prácticamente es la clave de nuestra profesión como estomatológicos. No estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque como les decía, hoy en día los odontólogos, nuestros estudiantes, más piensan en lo que es la estética y le dan mucha importancia a la estética. Y no digo que esté mal, está bien. Para la autoestima, en la parte psicológica de nuestros niños y demás, sí, está bien que se vean bien, que se sientan bien. Pero no podemos partir de ahí, porque si solamente pensamos en la parte estética, ahí prácticamente vemos la realidad, ¿no? Ha habido avance tecnológico en muchos materiales, en restauración, mucho avance tecnológico y de conocimiento en lo que es implantes, restauración sobre implantes, técnicas de carillas, directas, indirectas y bla, 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 ¿no? Pero lo realmente importante en la base es otra cosa, porque lo único que estamos haciendo prácticamente nos estamos sobrecalificando para rehabilitar al paciente. No estamos sobrecalificando solamente para restaurar, para prácticamente restablecer, para rehabilitar todo lo que ha causado esta caries o este proceso de caries. Pero no estamos logrando controlar la enfermedad más prevalente del mundo, que es caries. No nos enfrentamos o no lo tomamos como desafío o no le damos la importancia a este punto clave que es controlar la enfermedad. Solamente nos dedicamos a restaurar, a rehabilitar. Y ese es el pensamiento que estamos generando en nuestros profesionales. ¿Comprenden? Ese pensamiento que se está dando, le estamos dando mucha importancia solamente a esto, sobrecalificarnos en rehabilitar. Es la verdad, ¿no? Entonces, prácticamente seguimos viendo pacientes que ya tuvieron experiencias de caries previas, lógicamente, en otros odontólogos o con nosotros mismos,
Vemos pacientes con restauraciones y otros tratamientos antiguos. Vienen, y lógicamente lo interesante de esto y por qué sabemos que no estamos manejando bien las cosas, es que vemos a nuestros pacientes, a nuestros propios pacientes, ya restablecidos en un momento, pasa el tiempo y aparecen nuevas lesiones de caries. Entonces algo hemos hecho mal. No hemos logrado prácticamente controlar ese proceso porque este paciente sigue viniendo con nuevas lesiones de caries. Y ese punto, desde el punto de vista salubrista, lógicamente está generando el hecho de que un estomatólogo no está controlando la enfermedad, que prácticamente es la clave de su profesión. ¿Ok? Nosotros en epidemiología vemos que realmente caries es la enfermedad más prevalente del mundo. Y lógicamente, si hablamos de la parte de adultos, la enfermedad en el segundo grupo es periodontitis. Entonces, estas dos enfermedades que nosotros vemos en nuestro medio son las que prácticamente afectan la función bucal, comprometen la calidad de vida, afectan la función o la salud sistémica. ¿Ok? Entonces, no solamente es que va a haber una molestia en la boca, a eso tengo que ir, ¿no? Sino que esta molestia en la boca, esta dolencia, esta patología, sí o sí va a comprometer o va a alterar o va a cambiar la calidad de vida del individuo, también de su población, porque están conectados y lógicamente afecta la función sistémica. Entonces, la boca no podemos verla desde un punto de vista aislado, ¿no? Lo que pasa en la boca también va a repercutir en la salud sistémica. Y esta salud sistémica va a repercutir en la calidad de vida del individuo. Y si la calidad de vida está afectada del individuo, este también va a afectar eh, a su medio, a su sociedad. Lo que quiere decir que nosotros a la salud bucal deberíamos verla como una parte de un ser biológico, social y medioambiental. ¿Ok? No solamente, la boca no está aislada. Si hay cualquier patología presente en boca, va a comprometer la calidad de vida. Cualquier patología presente en boca, sí o sí compromete la salud general del individuo. ¿Ok? Entonces vemos a un individuo como un ser biológico, social y medioambiental. Como decíamos, bueno, no es el tema que nos aqueja, pero sí, digamos, es el punto clave para tocar lo que es este manejo de este proceso de caries con el sistema IGDAS que hemos visto que ha evolucionado bastante y nos da varios conceptos para controlar, ¿no? Para manejar esta enfermedad, que prácticamente es la clave de nuestra profesión. Algo no estamos haciendo bien en nuestra profesión porque la caries sigue existiendo y va a seguir existiendo. Y lo de malo es que ni siquiera es que se mantenga ahí, sino que aumenta. En nuestra población hay mayor índice de caries. ¿Ok? Caries. Antes hablábamos prácticamente de una enfermedad multifactorial, de carácter crónica. ¿Qué más decíamos? También decíamos que era no transmisible. Lógicamente se caracterizaba por un proceso de desmineralización de los tejidos duros del diente, o sea, prácticamente ese era el signo o la lesión de caries, ¿no? Y esta enfermedad era causada por una frecuente exposición a carbohidratos fermentables, en este caso azúcar. Entonces, los carbohidratos fermentables eran necesarios para que este proceso de caries se dé. Tenían que estar presentes sí o sí sobre el biofilm dental, que el biofilm o la microbiota bucal siempre va a estar presente en nuestro organismo o nuestra cavidad bucal. Entonces, este carbohidrato era el que tornaba o desbalanzaba o hacía un desbalance ecológico y nos conducía en nuestra microbiota bucal a una disbiosis polimicrobiana, lo cual sí o sí generaba el medio ideal para que ciertos microorganismos proliferen más que otros y empiecen a generar, gracias a ese medio ácido generado en nuestro medio bucal, empiecen a generar más acidez, lo cual terminaba desmineralizando a los tejidos duros del diente. Entonces, lo que nosotros vemos como definición de caries
más allá de que sea una enfermedad multifactorial, crónica, no transmisible, que tenga una característica de desmineralización de tejidos duros, vemos que prácticamente es una disbiosis ecológica, carbohidrato dependiente o azúcar dependiente, causado por qué? Patobiontes. Cuando hablamos de patobiontes, hablamos de que realmente hay microorganismos que sí o sí van a estar presentes en la boca, pero que en un medio equilibrados no te causan patología. Pero cuando existe una disbiosis, el medio se altera, estos patobiontes al proliferar pueden generar la patología. Les estás dando el medio ideal para que ellos proliferen y generen patología. Entonces, un estado saprófito prácticamente se vuelven patológicos. ¿Ok? La lesión de caries prácticamente es el signo de la enfermedad, ¿no? Es la secuela, el efecto, la consecuencia de este proceso de enfermedad. ¿Ok? A la enfermedad prácticamente nosotros la diagnosticamos o al proceso respecto a las lesiones de caries. Lógicamente, estas deben ser detectadas y evaluadas, y esto lo hacemos con el sistema EIDAS, ¿no? Y decíamos que prácticamente en esta etiopatogenia de la caries habían factores necesarios que sí o sí tienen que ser, en este caso, lo que es carbohidratos o el azúcar, el biofil que siempre va a estar presente en nuestra boca, microorganismos presentes en nuestra microbiota oral y los tejidos dentarios. Entonces, la caries tiene estos factores necesarios y vemos que prácticamente este proceso de caries se produce por la exposición frecuente y constante de carbohidratos fermentables sobre el biofil dental. El biofil dental prácticamente son comunidades complejas de microorganismos. No solamente son bacterias, ¿no? También hay hongos, hay virus, inclusive encontramos en nuestro biofil ADN. Estas están recubiertas prácticamente por un polímero extracelular que prácticamente les ayuda a retener el alimento y a protegerse de agentes tóxicos, ¿no? Esta interacción de azúcar y el biofilm prácticamente genera un cambio ecológico llamado disbiosis, lo cual va a generar una mayor producción de ácidos por las bacterias que se nutren de los azúcares en nuestro medio bucal, permitiendo que la proliferación de los microorganismos que favorecen la acidez, o sea, aumenta más la acidez. Lógicamente, este aumento de acidez va a causar una desmineralización de los tejidos duros en el diente. Los primeros estadios de la enfermedad no son visibles fácilmente, pero si estos persisten con el tiempo, esa lesión va a poder ser percibida. ¿Ok? Hablábamos de que, y como decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de manejo de caries, donde sí o sí IGDA solamente es una parte de valoración y detección, hablábamos de que también viene otro sistema de manejo de caries, manejo y clasificación, y nos dice que hay que ver los factores de riesgo que tiene el individuo o la población para generar este proceso de caries. Y ahí hablaba de las 4Ds, ¿no? Entonces, en esos factores de riesgo, también hablamos y están involucrados los factores moduladores. ¿Será que el paciente, el individuo, tiene algún tipo de enfermedad sistémica? ¿Será que el individuo o la población tienen problemas con la dieta, con la nutrición? Que hablábamos también en su momento, la sombrilla de atención, que contemplaba ¿qué? La educación y contemplaba la nutrición y las condiciones del paciente a acceso público. Entonces, también entre los factores moderadores de la enfermedad vemos que hay dieta, propios del individuo y en la población, propio del individuo también vemos saliva, fluoruros, morfología dentaria. Entonces hay factores moduladores que están generando esta enfermedad, ¿no? Entonces prácticamente estos factores, enfermedades sistémicas, dieta, saliva, fluoruros, morfología dentaria, son los que van a predisponer a la enfermedad o aumentan la proclividad del individuo a generar este proceso de caries o esta enfermedad llamada caries.
¿Ok? También vemos, por eso decía, hay que verlo al individuo desde el punto de vista salubrista como un ser biológico, también social y medioambiental. Porque estos puntos son los que están modulando la enfermedad o están generando o condicionan la enfermedad. ¿Ok? Entonces hablábamos en la sombría de atención que sí o sí mencionaba la educación, nivel cultural, nivel social, creencias y costumbres inclusive de lo que es, de lo que es la población y lógicamente el individuo. ¿Ok? Desde un punto de vista salubrista, son puntos claves a tomar en cuenta para poder controlar y manejar este proceso de caries. ¿Ok? Entonces nos hemos ido prácticamente de un concepto de enfermedad infecciosa transmisible provocada por Streptococcus mutans, porque eso era lo que se creía, a lo que es hoy en día una disbiosis no infecciosa polimicrobiana causada por alteraciones en la ecología del biofilm dental, o sea, una disbiosis. Hay una alteración del medio en el biofilm, del medio bucal prácticamente. O también lo podemos llamar como disbiosis ecológica, azúcar dependiente causada por patobiontes. Patobiontes lo entendemos como microorganismos que en un medio equilibrado no generan enfermedad. Pero cuando se genera la disbiosis o se altera el medio, lógicamente estos patobiontes que estaban en un estado saprófito, al proliferar en mayor número, generan un aumento de acidez en el medio bucal, lo cual causa la desmineralización de los tejidos duros. Entonces, prácticamente estamos hablando de un mecanismo de este proceso, que hay una causa. La causa es la presencia de carbohidratos fermentables, que prácticamente es el azúcar en primer lugar. Y el mecanismo es que este cambio de una simbiosis a una disbiosis, lo cual permite que los microorganismos que siempre van a estar presentes en la boca se vuelvan patógenos y generen la desmineralización de los tejidos duros. Entonces vemos que prácticamente hay alteraciones en el equilibrio biológico y funcional. ¿Ok? Entonces, simbiosis, que es lo que nosotros hablamos de simbiosis, que hay un equilibrio, donde todos los microorganismos viven en armonía y equilibrio. Si esto se altera por la presencia de azúcar, lógicamente le das el medio propicio para que se genere, para que proliferen los microorganismos acidófilos y genere mayor acidez y desmineralización en los dientes. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Como profesionales, como dice aquí en la diapositiva, ¿no? Tratar de revertir la disbiosis, devolviendo el equilibrio y la armonía de los microorganismos, o sea, devolvemos la simbiosis. Pero, ¿será que estamos haciendo esto? O sea, ¿será que estamos como profesionales enfocando a revertir esta disbiosis, que es lo que, lo que causa prácticamente la desmineralización de los tejidos duros? Porque hay muchos factores involucrados en este proceso. Nosotros, si se dan cuenta, lo único que hacemos, no revertimos esta disbiosis, no devolvemos esa simbiosis al medio bucal de nuestro paciente ni de nuestra población. Lo único que hacemos es restauramos lesiones, restauramos, rehabilitamos, ponemos coronas, pensamos más en implantes, exodoncias, o sea, prácticamente no estamos generando como profesionales lo que nos lleva en nuestro punto clave de profesión, ¿no? No estamos controlando la enfermedad. Si queremos pensar en cómo controlar la enfermedad, tenemos que tener muy en cuenta las claves o los puntos, las acciones que nos dice prácticamente el índice, o bueno, el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries, que ahí conlleva las 4 acciones que son 4 Ds, ¿no? Determinar, decidir, hacer. ¿Ok? Ah, perdón, estoy solamente hablando con 3 Ds yo. En todo caso, las 4 Ds. Uno es determinar, pero determinar riesgos, decíamos. Dos, vamos prácticamente a evaluar o detectar lo que es a través del sistema IGDAS, ¿no?
Pero entonces, primero con 4D determinábamos el riesgo del paciente. La segunda D era detectar a través del instrumento IGDAS. Y en base a los resultados de esto, prácticamente hacemos una decisión. Y en la cuarta acción hacíamos prácticamente hacer, ¿no? Que es la cuarta D. Entonces, para responder a cómo realmente controlamos este proceso de caries, nosotros debemos hablar de esta relación directa entre el consumo de caries y la incidencia de lesiones de caries. ¿Ok? Eh, la azúcar prácticamente es la causa más común de varias enfermedades, ¿ya? Obesidad, diabetes, es el gatillo desencadenante para que se dé el proceso de caries en todo caso. Vivimos lastimosamente y es por eso que es bien difícil controlar esta enfermedad o este proceso de caries. Como profesional es bien difícil, pero hay que intentarlo, ¿no? El hecho de que sea difícil no quiere decir que dejemos de lado. Porque es lo que estamos haciendo, estamos dejando de lado, ya nos hemos rendido y solamente rehabilitamos restaurantes. Nosotros tenemos que tener un pensamiento preventivo, ¿ok? En todo caso, nosotros, como les decía, vivimos en un mundo muy adicto al azúcar. El azúcar sí es adictiva, ¿no? Pero nosotros no estamos prácticamente calificados para tratar adicciones. Es lo de mal. Y es una adicción que va a ser difícil de eliminar de nuestra población. En sí, prácticamente el azúcar también como adicción genera liberación de dopamina, por lo que, lógicamente, al consumir azúcar hay una sensación de placer. Por lo tanto, eh, en cierto modo, deberíamos ver la caries como una enfermedad asociada a una adicción, ¿ok? Entonces, si vemos a la caries como una enfermedad asociada a adicción, entonces de ahí que pensar en solo restaurar dientes, pues nos deja muy cortos, ¿se dan cuenta? ¿Qué estamos haciendo? Si evidentemente el azúcar es uno de los puntos principales para que se genere o el gatillo desencadenante para el proceso de caries, ¿qué estamos haciendo a nivel de salud pública para disminuir este consumo de azúcar, disminuir la adicción generada de nuestra población eh, por azúcar? Porque prácticamente es una enfermedad asociada a una adicción. Los pobladores, los individuos, una población, las poblaciones son prácticamente adictas a azúcar y a otros carbohidratos fermentables. En nuestro medio, casi toda nuestra alimentación es principalmente en base a qué? A carbohidratos. Entonces nosotros deberíamos ver o debemos mencionar que la caries prácticamente tiene un contexto, ¿no? Bidimensional. Si lo vemos desde el punto de vista salubrista, dimensión biológica, dimensión social. Es una sociedad adicta a azúcares, entonces a nivel social deberíamos prohibir el azúcar, tal vez crear impuestos, verla como una droga, etiquetar la cantidad de azúcar en los productos, no sé. Pero si quisiéramos frenar o controlar este proceso de caries, deberíamos tomar medidas en el control de este elemento o de este carbohidrato que es el azúcar, ¿no? Pero por eso es bien complicado controlar el proceso de caries, la enfermedad. Como profesionales es un poco frustrante porque no hay medidas, digamos, de control respecto a este punto, ¿no? Y sabemos que el azúcar prácticamente es el causante no solo no es el gatillo de esta enfermedad, ¿no? Sino de varias diabetes, obesidad, ideológicamente con la obesidad, con la diabetes, o la obesidad propiamente dicha, hipertensión, cardiopatías, problemas renales. Entonces, somos un sistema, ¿se dan de cuenta? Entonces, prácticamente si se afecta una parte del sistema, lógicamente va afectando a los otros organismos, a los otros sistemas, a los otros órganos. ¿Ok? Entonces, de ahí que es un poquito complicado manejar el proceso de caries. Pero como les decía, todo tiene su evolución. Nosotros lo que hacemos prácticamente es odontología de mínima intervención. Eh, Prácticamente hacemos un manejo terapéutico de la caries, ¿no? Pero con esta filosofía
no solo hablamos de odontología, o sea, cuando hablamos de odontología de mínima intervención, no solamente hablamos de odontología restauradora, ¿no? Y a eso quiero ir, sino que actuamos a todo nivel del proceso de caries. ¿Por qué? Porque esta odontología de mínima intervención tiene tres pilares para abordar lo que son las lesiones de caries. Los pilares son terapias no invasivas, terapias microinvasivas y terapias mínimamente invasivas. Esos son los pilares, o tiene las tres herramientas, también podemos decir, de esta filosofía de mínima intervención, ¿no? Las no invasivas, microinvasivas, mínimamente invasivas. ¿Ok? Toma de decisión del tratamiento. ¿Cuándo tratar? La respuesta siempre va a depender de los siguientes puntos, ¿no? Entonces, será que, como les decía, primero determinamos el riesgo del individuo. Dos, la presencia o ausencia de lesión, y eso lo hacemos con IGDAS. Y en el mismo sistema IGDAS, ¿qué es lo que nosotros determinamos? Y eso nos permite IGDAS, ¿no? Determinar si la caries es activa o es inactiva. Determinar y diferenciar la actividad de caries o del proceso de caries es de vital importancia para la decisión de un tratamiento, como también para determinar o generar un diagnóstico correcto. Una caries activa, lógicamente, necesita un tratamiento activo, o sea, necesito trabajar en modificar el ambiente o el medio ambiente ayudando desde el punto de vista de modificar su dieta, modificar su control de biofilo, o sea, su higiene dental, tendría que pensar en el uso de fluoruros, lógicamente en elementos que me estimulen la salivación para inactivar el proceso de caries. O sea, no me aboco solamente a restaurar, ¿comprenden? En la parte de IGDAS yo tengo que determinar, ¿será caries activa, será inactiva? Y si veo que hay un proceso activo de caries, lógicamente tengo que trabajar en la parte preventiva para evitar futuras lesiones de caries. Tengo que trabajar y pensar en cómo voy a inactivar esta caries o este proceso de caries en un medio bucal del individuo. Y ahí, como les decía, voy a trabajar lógicamente en la dieta, aconsejaré bajar el consumo excesivo de azúcares. Tengo que controlar, eso sí, la higiene, tengo que manejar los fluoruros, tengo que estimular o generar alimentos que estimulen salivación. Entonces, como les decía, no solamente es restaurar, valoro que si es proceso activo de caries o inactivo de caries, para tomar decisiones. Y eso es como les decía, en base a las 4 días que hablábamos hace rato, ¿no? Del manejo correcto del proceso de caries. También, una vez determinado la presencia de lesiones, el estadio, que eso nos ayuda a irles, determinado la actividad, será caries activa o inactiva, lógicamente gracias a esto, y justamente con el primer paso que decíamos de las 4Ds, que es determinar su riesgo, nosotros vamos a clasificar al individuo o la población en un nivel bajo, moderado o alto. ¿Comprenden? Para la toma de decisión del tratamiento estoy tomando en cuenta el Sistema Internacional de Manejo y Clasificación de Caries, junto con las 4D caries. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de ya para, para decidir, que es la tercera D prácticamente, en la decidir nosotros catalogamos al paciente en leve, moderado, alto, según el riesgo que ellos presenten. ¿Ok? En la terapia no invasiva, prácticamente en esta primera herramienta que tiene la mínima invasión, terapia no invasiva, nosotros constamos de cuatro herramientas, ¿no? Que
o cuatro medidas, mejor dicho, ¿no? Porque la terapia no invasiva de la lesión de caries es la parte más importante, ¿ok? La terapia no invasiva de este proceso de caries es el punto clave, ¿no? Son las primeras que deberíamos emplear como todo profesional odontológico, ¿no? Generar estas cuatro medidas. Una, que sí o sí, como les decía, de acuerdo a cómo esté el medio bucal del paciente, determina el proceso de caries, será activo o inactivo. Si tengo un proceso activo, es que el medio bucal es favorable para que el proceso de caries se dé, continúe y siga generando más desmineralización. Si yo veo una caries inactiva en varias piezas dentales del medio bucal, lógicamente ese medio bucal está contrarrestando la desmineralización. Entonces tengo que seguir ayudando, tengo que seguir generando esa contras, tengo que seguir contrarrestando el proceso de desmineralización. ¿Comprenden? Y eso lo voy a hacer aquí. Uno, por dieta. Hay que asesorar en dieta. Modificación de la dieta del paciente, que prácticamente es una de las medidas principales cuando tratamos caries, porque el azúcar es el gatillo desencadenante de la enfermedad de caries. Lógicamente, esto lo hacemos en la clínica, identificamos, ¿no?, el consumo de azúcares en base a lo que es la cartilla de Lipari-Andrade, consumo de azúcar. Entonces, esto nos va a permitir prácticamente no solo nos permite conocer el consumo de azúcar, sino también nos permite identificar la calidad de dieta, ¿comprenden? Y eso tiene que ser generado en un día típico, no en un día de cumpleaños, por ejemplo, porque ahí sabemos que va a ser, o sea, tenemos que saber también qué días tomar las cartillas del Lipari Andrade, ¿no? ¿Qué tal si ha sido un día de excesivo consumo de azúcares? Cumpleaños, por ejemplo. ¿Qué tal si el niño ha venido de un cumpleaños, sabido que va a tener, hoy ha comido esto, el otro? Lógicamente pensamos que el paciente está generando consumo de azúcares excesivos, porque lo tomamos en ese día, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, ¿será un día típico? Y hay que ser un día típico, un día común, ¿ok? Entonces tenemos que aconsejar prácticamente sobre alimentos que permitan revertir la disbiosis, que como decíamos nosotros, nuestro punto importante es, como profesionales, es en el proceso de caries hay que revertir lo que es la disbiosis y llevarlo a una simbiosis. Entonces hay alimentos que pueden ayudarnos a revertir, lógicamente la caseína, grasas, aceites naturales, proteínas, verduras y lógicamente bastante hidratación. Y entre esos hablábamos un poquito también de uso de probióticos, que sí, en cierto modo, tiene beneficio en sí para la salud general, los probióticos, porque están siendo utilizados para otro tipo de enfermedades también. Entonces, debemos promover el cambio de conducta, explicar al paciente lo que los azúcares libres y ocultos pueden generar en su salud. Hay que motivar, hay que comprometer, prácticamente hay que generar desde el punto de vista salubrista una promoción extensiva para prevenir la enfermedad. Prevención, promoción. Lógicamente tenemos que trabajar en esta etapa no invasiva o terapia no invasiva con su segunda herramienta, que es el control del biofilm. Cepillado dental mínimamente 3 veces al día, aunque no un niño. ¿Cuántas veces consume alimentos el niño? O sea, no es 3 veces porque de ahí salimos. En un adulto desayuno, almuerzo, cena. En un niño, ¿qué es lo que pasa? Desayuno, entremés, un bocadillo, recién el almuerzo, más dulces en la tarde, siempre está ensuciando la boca. Entonces, tal vez debemos aconsejar a que tenga mayor frecuencia de cepillar. Hay que modificar, no es solamente la frecuencia, también hay que enseñar a hacer una buena técnica de cepillado. Entonces, prácticamente con una buena técnica nos vamos a nosotros lograr desorganizar prácticamente el biofilm, ¿no? Con lo cual un poquito frenamos el proceso de caries, ¿ok? Lo que nosotros queremos prácticamente es que haya una constante, hay un, hay un equilibrio entre lo que es demineralización y remineralización de nuestras piezas dentales en un medio bucal, ¿no? Otro punto muy importante, nosotros hablamos de lo que es la estimulación del flujo de saliva. Hay que aconsejar al paciente que se hidrate constantemente. Hay que tratar de que el individuo consuma más alimentos estimulantes, como frutas, verduras.
En ciertos casos, pacientes con cáncer, que sí o sí vemos que tienen, ¿no? La ausencia de salivación. Entonces, a veces aconsejamos inclusive hasta salivas artificiales. En pacientes que tienen poca saliva, nosotros como alternativa natural a veces aconsejamos linaza constante, tal vez para aumentar la estimulación de saliva, los chicles con xilitol, que en algún momento también hablamos del xilitol, ¿no? Y cómo nos ayuda a frenar un poquito lo que es el proceso de caries. Y lógicamente, hablamos, antes de entrar netamente a lo que es IDAS, de la última herramienta de la mínima invasión, que es prácticamente el, el uso de fluoruros. ¿Ok? Hay que hacer una aplicación periódica de fluoruros según el riesgo. La aplicación de fluoruro, jefes, por favor, es dependiendo del riesgo cardiogénico, dependiendo del riesgo detectado en el paciente. Porque si tú detectas bien el riesgo que tiene el paciente, vas a poder identificar el tipo de terapia de flúor que vas a generar, la terapia ideal para el individuo. ¿Comprenden? Porque ustedes se topan, por ejemplo, con riesgos bajos o muy altos en la clínica. Ya toditos utilizamos flúor neutro. ¿Será que estamos yendo bien? ¿Estamos logrando el objetivo de remineralización y fluorización? Porque recuerden que la mayoría de sus pacientes son pacientes con riesgo alto. Tal vez podríamos buscar otra alternativa que vaya de acuerdo al riesgo detectado en su paciente, que la mayoría son altos. Por lo tanto, podríamos utilizar otro tipo de sistemas en barnices, principalmente los barnices, otro tipo de pastas como mi past, que son más efectivos para pacientes que son de moderado y alto riesgo, inclusive para pacientes con enfermedades sistémicas. ¿Ok? Entonces, sí o sí, la remediación, fluorización va de acuerdo a qué? Al riesgo del paciente. Índice IGDAS. En el código 1, para recordar, ¿no? Nosotros vemos un código 0 cuando la pieza realmente está rotundamente sana. ¿Ok? Secamos con nuestra jeringa triple y no hay, o sea, tú secas la pieza dentaria y no hay mancha blanca, no hay, o sea, no hay opacidad en el esmalte. Código 0. Código 1. Después de secar 5 segundos, recién aparece una opacidad visible y a veces surcos un poquito ennegrecidos. Código 2. No necesitas secarlo. Con la misma humedad del medio bucal es visible la opacidad, la mancha blanca, ¿no? Código 3. Microcavidades en esmalte, que solo involucra esmalte. Código 4, sobre sombreamiento de dentina, que vemos un esmalte dañado, pero sí vemos un halo sombreado alrededor de este esmalte dañado, lo cual nos está indicando que hay un daño en dentina. Un código 5 es la exposición, donde ya se ve el daño evidente en el esmalte, pero también se ve dentina. Y el código 6, donde ya vemos destrucción prácticamente de los tejidos, destrucción muy evidente. ¿Ok? Entonces, la detección de la lesión de caries dental prácticamente es la finalidad del IDAS, que como les había dicho, solamente valora su severidad y su actividad. ¿Ok? Valora la severidad, nos permite evaluar el tipo de lesión que tiene, en qué estadio está y vemos la actividad. Y eso nos ayuda, junto con la detección de riesgos del individuo o la población, nos ayuda a clasificar a esta población y tomar decisiones de acuerdo a su riesgo. Entonces, el Sistema Internacional de Evaluación y Detección de Caries nos ayuda a valorar la lesión, su severidad y su actividad, que junto con las 4D del Sistema Internacional ICC-MG, con esas 4 acciones nosotros sí podemos controlar el proceso. Nos habla mucho de lo que es la parte de prevención, nos habla mucho de lo que es las condiciones del individuo, como en la sombrilla de atención. Entonces,
para que nosotros podamos tomar como herramienta a nuestro sistema internacional IDAS, podamos tener resultados y podamos prácticamente ofrecer un plan o una acción que venga a solucionar o disminuir el índice de caries en una población o en el individuo, tenemos que tomar al IDAS solamente como un paso más que nos ayuda a determinar, como les decía, severidad y actividad. Pero sí o sí voy a generar, quiero resultados, entonces pensaré, tendré el pensamiento un poquito más salubrista, entonces me involucraré más con el sistema de lo que es Sistema Internacional de Manejo y Clasificación, ICC-MG, con las 4Ds, que son 4 acciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para lograr resultados efectivos en el control del proceso de la enfermedad, en nuestro individuo, en la clínica privada, como también en nuestra población cuando nos toque hacer un servicio rural. Como les decía, nosotros estamos viendo prácticamente IGDAS desde un punto de vista un poquito más salubrista, porque la parte clínica ustedes ya la han manejado en odontopediatría y también la han manejado en otras materias anteriormente. Sería un poquito difícil, bueno, sería un poquito redundar en la información, ¿no? Evidentemente tendríamos que hablar mucho más de qué vamos a hacer en un código cero, cómo vamos a mantener el código cero, ¿no? Mantener el equilibrio en la salud bucal, qué acciones tomamos en un código uno, qué acciones tomamos en un código 2, con las terapias. Esto de la terapia no invasiva está a nivel de todos los códigos, por si acaso, no solamente para el código uno y 2 que es reminarizario. Esto tiene que ser manejado. Si tú quieres controlar el proceso de caries, tienes que llevar en tu paciente estos 4 pilares de la terapia no invasiva. Asesoramiento en dieta, control del biofilm, estimular saliva o flujo de saliva y aplicación periódica de fluoruros. Es la base para controlar el proceso de caries. ¿Ok? Entonces, estimados estudiantes, después de haber visto el sistema internacional, IDAS, desde un punto de vista más salubrista, desde un punto de vista un poquito de realmente controlar y manejar a la enfermedad que nos aqueja, me despido. Hasta la próxima oportunidad. Espero que nos veamos pronto en la clínica. Un gran saludo para todos ustedes.